hermanos, otra vez nos encontramos en un nuevo tema en catequesis familiar, modalidad virtual, segundo nivel de comunión, encuentro número 5, los sacramentos. Mírame, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Háblame. Oremos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos entregue sus dones, nos encomendamos a Él con una oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Vamos a revisar los sacramentos según el numeral 224 del Compendio de la Iglesia Católica. Dice, ¿qué son los sacramentos y cuántos hay? Dice que los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la divina vida. Son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden y matrimonio. Según el numeral 225 del Compendio de la Iglesia Católica, dice, ¿qué relación existe entre los sacramentos y Cristo? Los misterios de la vida de Cristo constituyen el fundamento de lo que ahora, por medio de los ministros de su Iglesia, el mismo Cristo dispensa en los sacramentos. San León Magno nos dice, lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus sacramentos. Revisando una cita bíblica de Juan 15, del versículo 4 al 5, encontramos que Jesús nos dice en su palabra, permaneced en mí como yo en vosotros, lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Reflexionando esta cita bíblica, Él es como la vid, el tronco del árbol de la uva. Nosotros como los sarmientos, nos dice, las ramas de esa planta. Como bien sabes, por las ramas corre la savia, es decir, la misma vida que viene del tronco. Con esta comparación, Jesús nos está diciendo que si nosotros permanecemos en Él, tendremos su misma vida, su gracia. ¿Y cómo llegamos nosotros a la vida de Jesús? Nosotros podemos participar de la vida de Jesús gracias a los sacramentos. Así que, queridos hermanos, permanezcamos unidos a la mano de Cristo. No desaprovechemos. Pensemos, meditemos acerca de nuestros sacramentos. Al momento, ¿cuántos sacramentos tengo? ¿Cuántos me faltan? Después de esto, de seguro nos va a llevar a eso, confiados en la misericordia de Dios, en su grata gracia y divinidad. Vamos nosotros a saber qué sacramento nos falta para poder cumplir con ellos. Los 7 sacramentos, el medio por el que Dios nos hace llegar a su gracia, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio.
dice que los cristianos se esfuerzan para recibir sus sacramentos. Encontramos en el Hecho de Vida a la hermana María Guadalupe Rodrigo, que es de la Congregación del Verbo Encarnado. Héroes silenciosos de hoy, los mártires y confesores de la fe, esa multitud de niños, jóvenes y ancianos, especialmente de Medio Oriente, que no dudan en dar testimonio de Jesucristo a costa de sus vidas. El cardenal Francisco Bantuan: yo no esperaré, voy a vivir el momento presente, colmándolo de amor. Así empezó a escribir sus cartas a ejemplo de San Pablo. Pasó 13 años en la cárcel, declarado venerable por el santo Juan Pablo II. Sí, queridos hermanos, en este Hecho de Vida dice que los cristianos se esfuerzan por recibir los sacramentos. Nos cuenta que durante los últimos años ha habido una gran sequía en el país africano de Etiopía. Junto con la falta de lluvias ha venido una gran hambre, ya que la tierra no produce los alimentos necesarios. A pesar de estas tremendas dificultades, los católicos de este país no dudan en caminar todos los domingos en 3 y 4 horas para poder asistir a la misa en la iglesia más cercana. Queridos hermanos, una pregunta de meditación. ¿Nosotros acudimos por lo menos todos los domingos a ese banquete del Señor? A ese banquete que nos está esperando. ¿Acudimos a esa invitación de Jesús? Y en otro lugar también dice en el Hecho de Vida, de modo parecido en Siria, donde hay una terrible guerra. Los cristianos arriesgan su vida cada vez que van a la misa, pasando incluso por aquellos donde hay soldados apuntándolos desde los edificios con armas poderosas. En algunos lugares de China, donde los cristianos son perseguidos, los futuros sacerdotes deben formarse a escondidas, comiendo muy poco y viviendo con enormes dificultades, pero lo hacen con amor, porque quieren servir a Dios como sacerdotes. Meditemos este Hecho de Vida con estas preguntas. ¿Cuál de estas historias te llamó más la atención? ¿Qué tienen en común estas historias? Y un especial para todos nosotros. ¿Valoramos los sacramentos como estos cristianos en situaciones difíciles? ¿Por qué decimos que los sacramentos son signos sensibles? Quiere decir que son elementos como el agua, el pan, el vino, etc. Y acciones como imponer las manos, dar un consentimiento, explicitados por las palabras y que puede ser percibido por los sentidos. Son eficaces porque no solo representan la gracia, sino que la producen realmente y en ello en virtud de la propia acción sacramental realizada, sin depender de la santidad de quien realiza el sacramento o de quien lo recibe. A esta característica se le llama eficacia. Esto se debe a que un sacramento es Jesús mismo quien obra a través de la persona del celebrante. Son instituidos por Cristo, porque el mismo Señor Jesús determinó los elementos fundamentales de cada sacramento. A través de la historia han variado algunos elementos accidentales, pero la esencia de cada sacramento sigue siendo la misma. Fueron entregados a la iglesia. Jesucristo los entregó a la iglesia, quien los celebra en su nombre. Los sacramentos tienen elementos que no cambian porque son esenciales. Por ejemplo, las palabras de la consagración en la Eucaristía, la fórmula del bautismo. Hay otros elementos que pueden variar, pero siempre bajo la atenta mirada de los pastores quienes velan por los sacramentos. Vemos que los sacramentos se clasifican en 3 partes. El primero es de iniciación cristiana, el segundo, los sacramentos de curación, y el tercero, los servicios a la comunidad, o los sacramentos de servicio que se llaman. En los de iniciación cristiana corresponden el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El bautismo es el fundamento de la vida cristiana, puerta de la vida en el Espíritu que nos dispone a otros sacramentos. Esto lo encontramos en Mateo 28,
10 y 9 está en las Escrituras. Vamos a la Eucaristía. Lo podemos encontrar en Primera de Corintios capítulo 11 del 23 al 27 y en Lucas 22:19. La Eucaristía es el sacramento del memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Es nuestro alimento de vida eterna. Es la presencia divina y real de Cristo, presente en el modo de la comunidad. ¿Sí? Está en medio de nosotros, hermanos. Está vivo y presente. En esta hostia sagrada, nosotros recordamos la pasión de Cristo, ¿sí? Y recordamos la resurrección de Él. Ese es un alimento para nuestra alma. Cuando nosotros alimentamos el cuerpo con los alimentos diarios que comemos, estamos alimentando nuestro cuerpo, pero con esta Santa Eucaristía alimentamos nuestra alma y nos protegemos del enemigo. Tenemos otro sacramento que es la confirmación. Es el sacramento de la plenitud de la gracia bautismal. Tenemos los sacramentos de curación, que lo encontramos el de penitencia, conversión. En Juan 20 del 22 al 23 también lo llamamos la confesión. Es el sacramento del perdón de los pecados y la curación de las faltas. Otro sacramento de curación es la unción de los enfermos, que nos da fortaleza. Es el sacramento que tiene por finalidad conferir una gracia especial al cristiano que experimenta la enfermedad o la vejez. Lo encontramos en las Sagradas Escrituras en Santiago 5:14. El sacramento de la reconciliación es el sacramento del perdón de los pecados y de la curación de las faltas. Lo encontramos en Juan 20 del 22 al 23. El de la unción de los enfermos lo encontramos en Santiago 5:14. Tenemos también los sacramentos del servicio a la comunidad, los sacramentos de servicio, como ustedes los hayan escuchado, que son el orden sacerdotal, que es más que la consagración a Dios. Es un sacramento por el cual la misión de Cristo sigue siendo ejercida en la Iglesia. Le confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles. Y el matrimonio, que es el sacramento signo de la unión de Cristo y la Iglesia, fue fundado por Dios para el bien de los esposos y la generación y educación de los hijos. Esta orden sacerdotal lo encontramos en las Santas Escrituras en Marcos 1 del 16 al 20. Y el del matrimonio lo encontramos en Efesios 5 del 31 al 32. Queridos hermanos, por favor, les dejamos unas citas bíblicas para que ustedes mediten, para que vean a qué sacramento corresponde. Lecturas bíblicas de Mateo 28:19, Primera de Corintios 11 del 23 al 25, Hechos 8 del 14 al 17, Efesios 5 del 31 al 32, Marcos 1 del 16 al 20, Juan 20 del versículo 22 al versículo 23 y Santiago capítulo 5 el versículo 14. Cada domingo podemos reflexionar nuestra homilía de nuestro sacerdote, apuntar qué es lo que más nos llegó a nosotros y retroalimentar con el dialogando en familia. La Biblia nos enseña, reflexionemos y Él responde del tema que cada semana se le entrega.
Oración a nuestra Madre Santísima. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos en un próximo tema. Gracias al bautismo, somos el pueblo de Dios. El siguiente tema, síguenos a través del Facebook de la Parroquia Ángel de la Guarda, de YouTube. Gracias, queridos hermanos. Dios los bendiga.